Hay algo en nuestro amigo Francisco J. Fernández, definitivamente creo que la J es de José, pero es que nunca me acuerdo, que nos recuerda mucho a nuestro querido Cicerón, algo que dijo Cicerón. Ipsi li philosophi etiam illi libellis quos de contemnenda gloria scribunt, nomen sum scribunt. Incluso aquellos filósofos, en aquellos libros suyos, en los que escriben sobre que hay que despreciar la fama, escriben su nombre. Francisco J. Fernández, se precia de escribir sin que le importe un adarme el lector. Escribe prescindiendo completamente de sus deseos, que se aguante y que coja un diccionario si no entiende algo, pero sin embargo, Francisco J. Fernández quiere que lo lean y me manda continuamente sus artículos en prensa. De hecho, ya escribir en prensa es tener la voluntad de que a uno lo lean. Y no solo quiere que lean sus libros, y no solo quiere que lo lean a él. Sí, estoy buscando a darme para ver si lo he usado con propiedad. Unidad de peso que tenía 3 tomines y equivalía a 179 centigramos aproximadamente. Pero también cortas proporciones o cantidades con mezquindad. Sí, es un vocablo lo suficientemente extraño, peregrino y arcaico como para ser del gusto de Francisco J. Fernández. Como digo, no solo quiere que lo lean a él, sino también quiere que leamos a sus amigos. Y durante varios meses me estuvo insistiendo en que Pedro Redondo Reyes iba a sacar un libro sensacional, fantástico. Bueno, lo enseño, Ediciones de la Universidad de Murcia. Venimos de tratar a un célebre humanista y erudito que explicó en Murcia, como le cuadra muchísimo mejor el verbo, explicó en Murcia, Ángel Balbuena Prat. Bueno, pues la Universidad de Murcia sigue siendo un faro. Parece que la Universidad de Murcia es muy moderna, pero no, Ángel Balbuena Prat enseñó allí. Sigue siendo un faro, no sé a cuándo se remontará, no sé si será de tiempo de Alfonso X, que amaba mucho a Murcia. No tengo ni idea, la verdad, vamos a buscarlo. Universidad de Murcia... Universidad de Murcia... No, aquí, vaya, 1272, sí, 1272, parece que es una cosa que hayan puesto ayer, pero la Universidad de Murcia es una cosa muy, muy respetable. Bien, pues lo edita la Universidad de Murcia. Mínima filológica, hacia una fundamentación filosófica de la filología clásica. Pedro Redondo Reyes. Y claro, me lo dijo varios meses antes y yo decía, sí, por supuesto que estaré pendiente. Y cuando salió, estoy absorto por la portada, La gramática enseñando a sus alumnos, de un manuscrito ilustrado conteniendo el De Nuptis de Marciano Capella, vamos, las bodas de Mercurio y Filología. Cuando salió me preguntó si quería hacer una reseña del libro, aunque fuera en mi canal. Bueno, desde luego, creo que mi canal lo va a ver más gente que la que podría leer una reseña en una revista especializada, especialmente si no se cuelga en internet. Y desde luego gente interesada en estas cuestiones, porque pareceremos pocos, pero aquí los que estamos tenemos, desde luego, interés en Mercurio y Filología y sus bodas. Y dije que sí, que por supuesto, que lo haría encantado. Y parece ser que la Universidad de Murcia se ha prestado a regalarme, cosa que agradezco infinitamente, un ejemplar, que es este que tengo aquí entre manos. Me pilló Francisco J. Fernández en la sala de profesores con él y lo comentamos a viva voz, para desesperación de los pocos profesores que aún quedaban y que estaban con esas horas de cumplimiento obligatorio absurdas por completo y que encima les depararon una especie de rifirrafe de partida de tenis sobre cuestiones filosóficas. Pobres, desde luego,
pobres. Y me pareció que se habían tratado ahí las cuestiones suficientes y necesarias, y luego me pareció muy difícil mejorar aquello. Y he estado mucho tiempo pensando, a ver qué puedo decir, qué puedo decir más aparte de lo que dije, de lo que le comenté a Francisco J. Fernández, Francisco José Fernández, en la sala de profesores. Y luego me he acordado, después de todo este tiempo de dilación, de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Como le oí decir una vez a un discípulo o una discípula, no recuerdo, de Julio Sansó, y se lo comenté a José Guillermo García Valdecasas. Vaya, Julio Sansó decía que lo mejor es enemigo de lo bueno, y me dijo José Guillermo García Valdecasas, no tiene por qué decirlo Julio Sansó, es casi un refrán, es una frase proverbial, lo dice todo el mundo. Bueno, yo no lo había oído nunca. Yo no lo había oído nunca, y se me nota en esta manera de procrastinar y de dilatarme y de hacerme esperar, cuando la cosa es bastante sencilla. Y ya digo que más o menos la había debatido con Francisco J. Fernández. Este libro no es un tratado sistemático, aunque todo sumado al final lo sea, sino que es un conjunto de escolios, que me parece una manera perfecta. Sí, es como una súmula, pero es que una súmula es precisamente eso, una suma, una adición de pequeños, un compendio de pequeños tratados independientes que todos juntos forman, sí, un tratado sistemático. Pero la lectura invita a ir desflorando y brozando, desde luego. Claro, y uno se acuerda de Francisco Sánchez. ¿Qué es brozar? Tengo que hablar con el diccionario delante de mí, porque si no, si uso una palabra, si uso un vocablo con impropiedad, se ofendería a Francisco J. Fernández y su amigo Pedro Redondo Reyes. Brozar es bruzar, y eso es limpiar algo con una bruza. Bueno, pues digamos que hay que... se puede leer este libro con una bruza, yendo con una bruza. ¿Y qué es una bruza? Cepillo de cerdas muy espesas y fuertes, generalmente con una abrazadera de cuero para meter la mano, que sirve para limpiar las caballerías, pero eso es una almohaza. Pero también los moldes de imprenta, lo cual es muy apropiado. En fin, sea como sea, este libro se puede leer de corrido y se puede leer tratado por tratado, pequeño tratado por tratado, que es la manera en la que yo, por supuesto, empecé a hacerlo, porque lo recibí, y voy a leer el índice para hacernos idea cabal sobre de qué trata esto. Pero yo no lo leí así, evidentemente. Yo lo abrí y se me abrió por la página 336. Esto es aquello, que nos va a dar muchos problemas, esto es aquello, pero prefiero primero leer el índice, para que el espectador no haga bibliomancia como yo y no se quede con lo primero que ve al abrir el libro de manera fortuita y casual. Bueno, por cierto, ya que tengo el diccionario de la Real Academia delante, recuerdo que bibliomancia es, según la Academia, forma de adivinación que consiste en abrir un libro por una página al azar e interpretar lo que allí se dice. Bueno, efectivamente, hice bibliomancia con este libro. Contiene una carta prefacio con un postrer aviso para los lectores por Francisco J. Fernández. No es muy largo. Hay que decir que Redondo, Fernández, Redondo cita imperdonable. Podría haber tardado un segundo en mirar la portada y salir de ese lapsus infame, pero he preferido mantener el ritmo. Completamente ridículo. Redondo cita profusamente a Francisco José Fernández. Como dice Francisco José Fernández, para un filósofo que me toma en serio, lo toma muy muy en serio. De hecho, casi todos sus libros, bueno, en la bibliografía supongo que constará, bibliografía que, por cierto, pone a Rodríguez Adrados como Adrados Adrados Francisco Rodríguez, como si Rodríguez
puede que de ahí venga el lapsus, porque este libro está muy en el espíritu de esos libros de ensayos que al final de su vida sacó Rodríguez Adrados. Rodríguez Adrados está muerto, ¿verdad? Lo digo porque ayer me sorprendí al darme cuenta de que Godard está vivo. Godard está vivo. Me sugirieron que viera un fragmento de aquella película en la que Agnès Varda recorre lugares de su vida e intenta ver a Godard, pero Godard no la recibe y escribe en la ventana una cosa infamante y de hecho me sorprendió que en el momento de hacer la película Godard estuviera vivo, pero luego lo comprobé y Godard sigue vivo y Agnès Varda y como dicen las películas americanas, Agnès Varda y ahora está muerta. Murió en 2019, pero Godard en el momento en el que hablo está vivo. Entonces a ver si va a estar Rodríguez Adrados vivo. Vamos, yo creo que fue una de las últimas portadas de ABC dedicadas al fallecimiento. Sí, 2020. Yo creo que fue una de las últimas portadas de ABC dedicadas a un sabio. Esas cosas ya no van a pasar. Hay cosas mucho más importantes que dar cuenta de la muerte de un filólogo, de un pensador. Sí, Adrados está muerto. En 2000... He dicho 2020. Sí, 2020. Bueno, pues se parece mucho a ese tipo de libros de ensayos, aunque quizá con más densidad, sí. Pero la perspectiva es la misma, la de la filología clásica, el pensamiento clásico. De hecho, trata temas que trata Adrados, como la disputa de Wilamowitz contra Nietzsche. Bueno, los capítulos son: parte primera, etimología, el velo de la etimología, con sus escolios. La etimología griega, con sus escolios, todo con sus escolios. Etimología y comparatismo, etimología y filología. Bueno, pone escolio en griego, scholion. Son scholia, no escolio, son scholia, lo pone en griego. O scholia, si queremos una pronunciación más. Excursus, comparatismo y orígenes, Humboldt. Etimología y significado. Por cierto que esto lo ha estudiado por extenso Anna Agud, y en la bibliografía, por supuesto, está Anna Agud, la cientificidad en la lingüística y el papel histórico de la lingüística indoeuropea, alegato para tiempos difíciles. Y también el idioma contemporáneo de las ciencias del espíritu, en cuadernos salmantinos de filosofía. Bueno, etimología y significado, con sus escolios y notas a todo esto. Segunda parte, el significado, los estoicos y el significado. Excursus, definición y concepto, porque además de escolios hay excursos. Excursus, semántica. Bueno, todo esto son... Claro, perdón. En el anterior también. No, en el anterior no. Los excursos empiezan a aparecer en esta segunda parte. La propuesta primera es los estoicos y el significado, y de ahí hay un excurso que es definición y concepto, un excursus, en latín semántica y metáfora, significado y definición. Tercera parte, de la metáfora. La metáfora, con sus escolios. Sobre Vico, Rousseau y la metáfora. Aristóteles y la metáfora. Excursus, sorites y teoría de conjuntos. Excursus, metáfora y enigma. Excursus, metáforas y locuciones. El plus de la metáfora. Estilpón de Mégara. El sueño del lenguaje y notas. Después, cuarta parte, de la sede inaccesible. Sobre Giorgio Colli, Van Venist. Semiótica y semántica. Exemplum y fábula. Notas. Del enigma, el enigma griego. Esto es aquello. De nuevo sobre el enigma. Notas. Sexta parte, posibilidad e historia. El universal, ficción e historia. Altertum Wissenschaft, con sus escolios, scholia. Filología e historia, notas. Séptima parte, filología. Sobre el texto, el lugar de la filología, el silencio de la escritura. Y bibliografía. Bien, como digo, estoy tentado de, en lugar de leerlo como un tratado sistemático, estoy tentado, por supuesto que sucumbí a esa tentación y lo hice así.
cuando uno recibe una especie de enciclopedia sobre la filología clásica como esta, a uno le gusta desbrozar, no sería desde luego no sería la palabra adecuada. A uno le gusta bueno, visitar los capítulos que son más de su interés. Por supuesto, ya que hice la tesis sobre Estilpón de Mégara, me fui a Estilpón de Mégara. Pero lo que más llamó mi atención fue Esto es aquello, que además es por donde se me abrió el libro. Entonces creo que podríamos comentar, sí, primero Estilpón de Mégara, que es lo más anecdótico. El que yo hiciera la tesis sobre eso es anecdótico. Y luego lo que me parece quizá la mayor pega, el mayor problema, la mayor objeción que puedo hacer a este libro, que está en Esto es aquello. Bien, Estilpón de Mégara. No me cita, por supuesto, pero ¿cómo me iba a citar? Ya es bastante que conozca a Francisco J. Fernández. ¿Cómo iba a conocer mi tesis con toda la tonelada, con toda la baraúnda mensual que hay de bibliografía científica? ¿Cómo iba a conocer una tesis en Bolonia a la que además le falta la portada? Porque me dijeron que no le pusiera la portada, que ya se la pondrían ellos, no se la pusieron y queda un documento bastante raro, pero que está colgado en la página de la Universidad de Bolonia. No me cita, me voy a ofender por eso. Tampoco cita a Gustavo Bueno, cosa que no sé si debería decir, porque en este canal hay muchos seguidores de Gustavo Bueno. Y claro, al enterarse de que Redondo Reyes ha osado escribir un libro de filosofía sin citar a Gustavo Bueno, pues van a quedarse como el profesor Frink en Los Simpsons. ¿Hay Flubber en esta película? No, no hay Flubber. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, pues van a decir eso. ¿Cómo se les ocurre no poner a Gustavo Bueno? No está Gustavo Bueno, pero queridos seguidores de Gustavo Bueno, queridos Gustavo Buenistas, no aparece Gustavo Bueno, pero ni falta que hace, porque aparece Carl Vila. Y toda la teoría, bueno, toda la teoría del lenguaje, toda la teoría filológica, pero en realidad una buena parte de la teoría del cierre categorial procede de Vila. O sea, no es necesario citar a Gustavo Bueno si uno ya cita a Vila. Y hay otros muchos autores cuya ausencia sorprenderán a muchos, pero en general no hace ninguna falta, porque cita a las fuentes originales, cita a los maestros de los que dependen estos nuevos teóricos. Así que en ese sentido, no, en fin, que nadie se amusgue, que nadie se espante tampoco porque no aparezca Gustavo Bueno, porque ni falta que hace, porque aparece Vila, de quien depende no solo la teoría de Gustavo Bueno, sino la de Jacobson, que sí que aparece, o Jacobson. Parece ser que los rusos prefieren acentuarlo, no sé por qué, en la O. Y es una cosa rarísima, pero sí... Claro, pero como los checos, como en checo el acento es rarísimo, pero sí, si yo me voy a la Wikipedia en ruso, lo que pasa es que, claro, como en checo el acento va siempre en la primera sílaba, pues sí, en ruso, estoy en la Wikipedia en ruso, y acentúan así, Raman Osipovich Jacobson, se dice Jacobson en ruso, y Jacobson nació en Moscú, o sea que... Pero al mismo tiempo estuvo en Checoslovaquia, donde el acento va en la primera, y en Estados Unidos, donde pronuncian las cosas como les da la gana. Bueno, lo suyo sería decir Jacobson, pero todo el mundo sabe que... Ah, bueno, claro, es que Jacobson a lo mejor... no lo sé, pero ese son a lo mejor viene de alguna lengua escandinava, no sé, podría ser. Y claro, las lenguas escandinavas no funcionan como el alemán. Mucha gente cree que puede pronunciar Greta Thunberg, pero es Thunberg. O sea, las lenguas escandinavas hacen un poco lo que... Vamos, un poco no, bastante lo que les da la gana. Y luego hay ciertamente decepciones, porque leyendo el texto veo citar a Petofi. Digo, ah, qué bien, pero no es el poeta, es un filósofo que se llama Petofi. O sea, qué decepción. Trata
como debe ser, a nuestros grandes filósofos españoles, pero de una época determinada, los llamados de la Escuela de Madrid. Julián Marías, Ortega y Gasset, por supuesto, el maestro, y bueno, parece que se olvida un poco de los filósofos posteriores. Bueno, entre ellos. En general, yo encuentro que cita a quien tiene que citar, con una reserva, que haré luego, que haré más tarde. Tanto a los filósofos como a los filólogos. Cita a Morocho Gallo, eso está muy bien. Bien. Y cita... Bueno, no adelantemos cosas. Vamos a ver simplemente la parte de Stilpón de Mégara. Tengo que decir que me ha sorprendido que traduzca lo que yo traduzco en mi tesis como col, él lo traduce como lechuga. Pero segurísimamente tiene razón él. Yo soy malísimo en botánica. Yo no sé nada de plantas. Tampoco he hecho nada, tampoco he hecho demasiado para llegar a saberlo. Me parece un estudio perdido porque siempre he pensado que por más que estudiara no sabría identificar una planta, porque al final la planta siempre presenta, siempre está mustia, nunca está como en el libro. Una planta nunca está como en el libro. Y seguramente es una cosa que tendría que corregir de mi tesis. Si él traduce lechuga, será lechuga. También puede ser que resulte más divertido decir lechuga. En el contexto en el que aparece, es oportuno ser divertido. Y es más divertido lechuga que col. Lechuga es una palabra más divertida que col. Pasa lo contrario con la lechuza de Minerva, que en realidad no es una lechuza, es un mochuelo. Pero queda ridículo decirlo del mochuelo, entonces todo el mundo dice, no, la lechuza. Bueno, puede ser que pase algo con esto de la lechuga y la col, pero desde luego yo estoy más inclinado a pensar que soy yo el equivocado y que debería haber traducido lechuga en lugar de col. Pero bueno, vamos a Stilpón. Giorgio Colli, ya no me acuerdo. Ah, sí, aquí está. Página 248. Aquí está, 248. No es un escolio, sino que es una tesis o una quaestio. Sí, digamos que es una quaestio. Cita a Hannah Arendt, Walter Benjamin, Aristóteles, Platón, Gorgias, todo esto está muy, muy completo. Por Heracles he perdido el higo. Bueno, claro, luego están los escolios. Claro, presenta el problema de Stilpón, cita a Francisco J. Fernández, el descrédito de los quilates, efectos de palabra, 1999, que es un libro que debería tener a mano, pero se me ha olvidado traerlo. Estas cosas pasan. Y bueno, son escolios desde luego doctísimos. Aquí aparece Bühler, aquí aparece lógica formal, que quizá sea demasiado exigente para algunos lectores, pero bueno, como digo, uno puede leer el tratado como una enciclopedia en la que no hay por qué leerse todos los artículos, aunque sería recomendable que quien no sepa lógica formal aprendiera, porque de todas maneras se enseña en bachillerato, así que todo el mundo debería llegar a saber algo de lógica formal. Aquí aparece Bühler. Bühler entiende tácitamente que en la comunicación humana hay un mínimo de libertad regulada por lo que él llama la fluencia del discurso como un todo, que equipara a criterios psicológicos. Naturalmente podríamos considerarlo un universal lingüístico. Bueno, luego aparece Roscelino. Todas estas cosas son muy familiares para mí, pero para aquellos que no conozcan a Roscelino, que no conozcan a Bühler, pues esto es una enciclopedia para inyectarse en vena y acabar como un bollo suizo relleno al que se le inyecta más crema de la que cabe.
pueden estallarle las arterias al que se meta este libro, pero eso es bueno, desde luego. Es un libro cargado de información, cargado de conocimiento, cargado de educación y formación. Es una enciclopedia en el mejor sentido posible. Es la educación universal, aunque, como digo, me reservo el decir que no es tan universal, por desgracia. Hay algún pasaje que desde luego no está pensado para el lector. Yo entiendo que Redondo Reyes, al igual que Francisco José Fernández, querrá que lo lean. Pero hay algunos párrafos, y no me refiero necesariamente a estos de la lógica formal, hay algunos párrafos que parecen demostrar lo contrario. Hay algunos párrafos que están escritos contra el lector. Y precisamente estuve discutiendo con Francisco J. Fernández. Este es Scholion. El salto entre los logoi y los pronúmena en Gorgias es un fenómeno epistemológico que se parece mucho a lo que los físicos de mecánica cuántica llaman corte de Heisenberg o diferencia de naturaleza entre los instrumentos de medición y observación, que obedecen las leyes de la mecánica clásica, y los objetos que van a ser descritos desde la mecánica cuántica, es decir, entre dos modelos aparentemente incompatibles. En otras palabras, una de las formas que adquiere recientemente el corte entre sujeto y objeto, que podríamos fechar en el momento en que la lengua humana, tras la expulsión del Edén, no es una descripción especular de los elementos del mundo y sí una interpretación de ellos. Bueno, yo he presentado hace muy poco el libro de Sokal, en fin, a Sokal como autor, su libro coescrito titulado Imposturas científicas, y aquí tenemos la clásica metáfora con la mecánica cuántica que yo creo que está bastante lejos de aclarar nada cuando nos ponemos a hacer metáforas científicas, pero además es que lo he leído de la manera más cortés posible, haciendo las pausas necesarias para que se entienda. Pero es que veamos cómo arranca esto. El salto entre los logoi y los pronúmena en Gorgias es un fenómeno epistemológico que se parece mucho a lo que los físicos de mecánica cuántica llaman corte de Heisenberg. Bueno, como todo el mundo tiene demasiado claro lo que son los logoi y los pronúmena de Gorgias, pues vamos a oscurecerlo un poco hablando del corte de Heisenberg. Esto es bastante hostil contra el lector. Contrasta, desde luego, con la cita que se hace un poco más tarde de los cantajuegos, de donde saco que Redondo Reyes tiene que ser padre, porque no me lo imagino leyendo a Hintikka y a Sandu y a Quine y a Frege y al mismo tiempo estudiando los cantajuegos que no son de su generación y tampoco de la mía. Yo no sé quiénes son los cantajuegos, porque yo solo veo los programas infantiles de mi época, que además eran, por supuesto, mucho mejores. Ahí tengo Fraggle Rock. No tendría en la vida los cantajuegos, no ya solo por una cuestión generacional, sino de calidad. Así que infiero que Pedro Redondo Reyes es padre. Y también supongo que hace ese tipo de citas para aligerar, para desengrasar, para digerir cuando nos hemos metido una mano de comer bárbara y nos traen un licor que podría desatascar un fregadero. Yo no creo que una disertación deba tener estos aliviaderos, estos desaguaderos. Uno dice una cosa rarísima sobre el corte de Heisenberg y luego cita los cantajuegos. Yo preferiría un tono cordial y cortés todo el tiempo. De todas maneras, subirse a la parra científico, que sí se entiende perfectamente se entiende lo que quiere decir el filólogo. Lo que no se entiende tanto es el corte de Heisenberg, y desde luego no me parece una metáfora clarificadora de la cuántica. Había dicho Feynman que en realidad esto no lo acaba de entender nadie de verdad, así que usarlo como metáfora clarificadora tiene que ser, desde luego, parece poco clarificador de entrada. Bien, esto es una crítica que hago sobre el tono. Por
Por lo demás, sobre Stilpon yo creo que no trata toda la doctrina de Stilpon, sino fundamentalmente lo de la lechuga y